Vamos a Filipenses capítulo 2 y coloquen su mirada en el versículo 12. Versículo 12. ¿Por qué ahí? Porque ya venimos desarrollando toda la sesión del capítulo 2, versículos del 1 al 18. Y les decía al inicio del culto que hemos dividido esta sesión en 7 partes. En primer lugar, las capacidades que tenemos, versículo 1. En segundo lugar, que podemos llevar a cabo a la práctica de una ética cristiana que tenemos para comportarnos, para vivir, versículo 2. En tercer lugar, tenemos la responsabilidad de obedecer al Espíritu Santo, versículos 3 y 4, en lo que nos indica para hacer. En cuarto lugar, tenemos el ejemplo de Cristo, versículos 5 al 8. El ejemplo de Cristo, cómo se despojó nuestro Señor Jesucristo. También tenemos, mis hermanos, y aquí fue donde quedamos el jueves pasado. El jueves pasado, el Espíritu Santo nos dejó mirando a Cristo en su trono. Hermanos, versículos 9 al 11 nos muestra el Espíritu Santo la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vamos a continuar hoy versículos 12 al 18, si nos alcanza el tiempo para exponerlo todo. Pero tampoco pienso correr como siempre. Si no alcanzamos, dejamos para próximo jueves. Así que, mis hermanos, versículos 12 al 18 nos dice así la bendita y gloriosa palabra de Dios. Habiéndonos quedado contemplando a Cristo en su trono, en su gloria, en los versículos 9 al 11, en el versículo 12, ahora el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos indica un por tanto, es decir, de acuerdo a lo que les he venido diciendo, es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. De acuerdo a lo que les he venido diciendo, entonces, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mis hermanos, ¿se dan cuenta cómo termina este último versículo aquí? Este hombre definitivamente empoderado por el Espíritu Santo. Gozaos y regocijaos. Tengamos en cuenta que Pablo está escribiendo desde una cueva en la prisión en Roma, encadenado. Recordemos que Pablo está siendo visitado por Epafrodito. La iglesia de Filipo le ha mandado a Pablo una ofrenda con Epafrodito, mientras que a la iglesia en Colosa, quien se presentó allá en la prisión para hablar con Pablo fue Epafras. Ahora es Epafrodito el que llega con una ofrenda especial a la prisión. Y es entonces por la cual se escribe Filipenses. Esta epístola de gratitud, pero es muy extraño porque aunque es una epístola de gratitud por la ofrenda enviada, el apóstol les está indicando a la iglesia que se regocijen, que él está contento, él está feliz ahí. Sí, está privado de su libertad, pero a él no le importa mucho eso.
De hecho, nos dijo allá en 1:20-21, nos dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que para el apóstol, el estar privado de la libertad no indicaba mayor cosa realmente. Mis hermanos, en ese sentido tenemos la responsabilidad de hacer lo que el Señor nos mueve a hacer. Veamos entonces los detalles de estos últimos versículos, versículos 12 al 18. Coloquen su mirada, síganme por favor a el versículo 12. Cuando yo digo, hermanos, que tenemos la responsabilidad de hacer lo que el Señor nos mueve a hacer, tenemos varios aspectos que debemos considerar aquí en este versículo 12. En primer lugar, mis hermanos, tenemos esa responsabilidad en todo momento, con o sin los líderes. Es una orden recibida y es Dios mismo quien hace por medio de nosotros lo que es su santa voluntad, según el versículo 13. Vamos al detalle. Miren lo que dice: por tanto, amados. Amados aquí, mis hermanos, definitivamente es un amar divinamente, es un agapao. Es amar divinamente, expresar profundamente el amor de Dios a alguien. Pablo se dirige así a la iglesia en Filipo: amados míos, como siempre. Pablo está haciendo el énfasis de que en todo momento la iglesia de Filipo había obedecido, había respondido a hacer caso, había respondido conforme al evangelio de Cristo. Pablo se dirige a ellos: amados míos, como siempre. Qué bueno, hermanos, que si nos escribieran una carta a nosotros, las iglesias, también dijera así, de esa manera: amados míos, como siempre ustedes han obedecido, como siempre han obedecido. Hermanos, el ánimo aquí es que tú y yo debemos movernos en obediencia, a hacer lo que el Señor nos indica que hagamos. Y que lo hagamos bien sea que tengamos los líderes presentes o no tengamos los líderes presentes. Porque es el segundo aspecto que nos muestra el mismo versículo 12. Él dice: no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Él está indicando con claridad, mis hermanos, que los creyentes de la ciudad de Filipo eran obedientes, bien porque estuviera el apóstol presente o porque no estuviera presente. Él se los está reconociendo, mis queridos hermanos. Qué bueno que la iglesia asuma una conducta de comportamiento ético cristiano, para que sea vivida esa conducta en la soledad, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la oficina, cuando no estamos en la iglesia, mis hermanos. Que no asumamos una postura cristiana solamente porque los líderes que están cerca a nosotros, porque los pastores están cerca a nosotros. No, mis queridos hermanos, nos dice aquí claramente que la iglesia tenía un estilo de vida que era coherente, tanto en presencia como en ausencia de los líderes. En el mismo versículo 12, mis hermanos, hay una orden recibida que debemos mirarla con atención. Esta orden, hermanos, miren ustedes cómo empieza con ese ocupaos, ocupaos. Hermanos, esa palabra ocupaos aquí es un verbo imperativo que demanda una orden, que demanda la voluntad suya y mía. Se nos está demandando, mis hermanos, ¿a qué? Mis hermanos, a que nos ocupemos en nuestra condición de hombres y mujeres salvados. El apóstol no está diciendo aquí a la iglesia que deben de ocuparse en buscar la salvación. Eso no es lo que está diciendo el apóstol.
de acuerdo a la nueva condición que ellos tienen. ¿Y cuál es la nueva condición? La unión a Cristo Jesús. De hecho, la sesión de los 18 versículos la hemos llamado consecuencias de haber sido unidos a Cristo. Entonces el apóstol aquí no le está diciendo a la iglesia que deben ocuparse en alcanzar la salvación. No, Señor, ellos ya son la iglesia de Cristo, ellos ya son hombres y mujeres salvados. Lo que el apóstol les está queriendo decir a ellos es: compórtense, ocúpense en todo lo que tiene que ver con los asuntos celestiales. Ocúpense. Se van a ir dando cuenta con claridad que el mismo contexto nos va afianzando en que eso es lo que él quiere decir. Mis hermanos, tenemos una orden dada de ocuparnos. ¿Cómo debemos ocuparnos? Bueno, él dice con temor y temblor. Con temor y temblor. Ese temor, hermanos, es ese sentimiento profundo respecto por algo o alguien. Hermanos, recuerden que estamos mirando a Cristo exaltado. El apóstol nos mostró a Cristo exaltado. Si Cristo está exaltado en la gloria, está mirando su iglesia en la tierra, está mirando lo que tú y yo hacemos aquí en esta tierra. Por lo tanto, debemos ocuparnos en lo que tiene que ver con lo que le pertenece a Él, en lo que tiene que ver con lo que es de Él. Ocúpense, pero no de cualquier manera. Estén ustedes concentrados en lo que le corresponde a Él, que es nuestro supremo, como nos lo enseña Pablo en Colosenses. ¿Cómo debemos hacerlo? Con temor y temblor, nos dice la palabra de Dios. Con temor y temblor. Hermanos, sí, con respeto, mis hermanos, con una lealtad sincera. Con una lealtad sincera. Esto es lo que quiere decir temblor, una lealtad sincera. Debemos ser sinceros, debemos ser leales a nuestro amado Redentor, que está exaltado en la gloria, que Él es la cabeza de la iglesia, que nosotros somos el cuerpo. Y hermanos, llegamos al versículo 13 con una máxima. ¿Recuerdan que al principio del culto les dije que hiciéramos un ejercicio? ¿En qué consistía ese ejercicio? Bueno, en que pensáramos qué habíamos hecho en los asuntos del reino, desde luego, qué habíamos hecho del domingo a hoy, ¿cierto? Hemos visitado a alguien o hicimos alguna buena obra, en fin. Enseñamos de pronto un discipulado, tenemos un discipulado, en fin. ¿Qué hemos hecho hasta hoy? Bueno, mis hermanos, miren lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, noten que el versículo 13 es el argumento del versículo 12. En el versículo 12 nos dice Pablo que nos ocupemos en nuestra salvación, en nuestra condición de salvados, que nos ocupemos con temor y temblor. En el versículo 13, Pablo nos argumenta el versículo 12. ¿En qué consiste ese argumento? Mira, hermanos, este poder de lo que hay acá. Porque es Dios el que en vosotros produce. Les voy a ilustrar este aspecto. Este lunes pasado, el lunes que acabó de pasar, me encontré con mi hermano Jesús Albeiro, que está ahí.
me encontré con él y estuvimos hablando desde las 11 desde las 11 hasta como casi a las 4. Estuvimos conversando de los asuntos del reino, de los asuntos de las misiones. No hablamos de otra cosa, hablamos solamente de las misiones, de la obra del Señor. Tocamos muchos asuntos y nos faltó por tocar. Pues, fruto de esa conversación, hoy mi hermano está conectado escuchando el culto. Anoche también escuchó el culto. Pero también anoche se conectó una hermana. Pero también el hermano me recomendó, bueno, voy a decir el hermano, que no fue el hermano realmente, me encomendó 4 hermanitas para que ingresen al ministerio de mujeres, Hermanos, es fácil ya entender lo que les estoy queriendo decir. Realmente, ¿quién propició ese encuentro el lunes? Realmente, ¿quién es el que ha hecho todo lo que nosotros hablamos? ¿Quién fue el que lo hizo el día lunes hasta hoy? ¿Por qué mi hermano Jesús está conectado ahí en el culto? ¿Por qué mi hermano Jesús nos pasó bajo nuestra responsabilidad del ministerio de damas a sus 4 ovejitas? Hoy este versículo 13 me dice a mí que no fue el hermano Jesús, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad y punto. No es que Oscar sea muy inteligente o el hermano Jesús sea muy inteligente y muy sabios y seamos muy espirituales que tomamos esa decisión. No, Señor, no fuimos nosotros. Me dice aquí con claridad la palabra de Dios que fue Dios mismo moviéndonos a nosotros a todo esto que está sucediendo. Y esto no se me va a olvidar a mí, hermanos, y les animo a ustedes también a que no se les olvide esto, porque es un texto poderosísimo. Versículos 12 y 13. Es un texto poderosísimo. Ocúpense en lo que es mío, está diciendo el Señor. ¿Se acuerdan que lo dice allá con claridad en Mateo capítulo 6, versículo 33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Es decir, lo que el Señor está diciendo es, ocúpense de lo mío en primera instancia, que yo me ocupo de lo de ustedes. Eso es lo que Él está diciendo. Pues hermanos, en este versículo 13 estamos siendo confirmados por el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo por medio de Pablo, nos está confirmando aquí, mis queridos hermanos, que debemos ocuparnos como prioridad esencial en la existencia. Debemos ocuparnos en las cosas que le pertenecen al Señor. Nada hay más importante en este mundo. Sea que seas un ejecutivo en una compañía, que seas el presidente de una multinacional, que tengas mucho dinero, que tengas muchas posesiones, nada es tan importante como ocuparse en los asuntos celestiales. Mis hermanos, pero tenemos la gran responsabilidad. Tenemos la gran responsabilidad, mis hermanos, de hacerlo todo, evitando las murmuraciones y los debates. Pero no me voy a meter aquí hoy, lo voy a dejar para dentro de 8 días. Porque es que, hermanos, hay acá unas recomendaciones que no quiero pasar volando, peleando con el tiempo. No, hermano, no quiero eso. No quiero eso. Porque creo que los versículos finales del 14 al 18, los versículos finales se desprenden precisamente de este versículo 12 y 13.
Entonces, hermanos, muchas veces sucede que hay una insatisfacción en la iglesia de algunos miembros, una insatisfacción, como una cierta oposición a la dirección de la iglesia, a los planes de la iglesia, a la visión de la iglesia. Por momentos hay una cierta oposición que se manifiesta por medio de murmuraciones y contiendas. Pero no me voy a meter ahí hoy. Mis hermanos, quiero que nos vayamos a la cama meditando ahora en que todo aquello que tú y yo hagamos que corresponda al reino de Cristo, no somos nosotros los que lo hacemos. Es Dios mismo quien lo hace en nosotros y a través de nosotros. Nosotros solamente somos los instrumentos. Tenemos el privilegio de ser los instrumentos, mis amados hermanos. Cuando tú abres la Biblia con una persona para predicar el evangelio, cuando hay un hermanito que está desalentado y tú le dices, hermano, mira este texto lo que dice. Cuando tú sabes que un hermanito de pronto tiene hambre o llega a visitarte, viene del trabajo de pronto y le sirves un plato de comida, ¿sabes una cosa, hermano? Tú solamente estás siendo el instrumento que el Señor está utilizando para manifestar su gracia hacia ese hermanito en su condición. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias por darnos el Espíritu Santo, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor. Qué gran banquete que hemos tenido. Señor, gracias por usarnos. Gracias por utilizarnos, Señor amado. Solamente por tu gracia es que nosotros podemos ocuparnos en tus asuntos. Señor, la carne no quiere. La carne no quiere ocuparse en los asuntos que son del Espíritu, Señor, porque Pablo nos dice que tenía una guerra constante en el capítulo 7 de Romanos. Y él termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero termina diciendo algo maravilloso. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Señor, gracias te damos porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros, para tu gloria. Amén y amén. Mis hermanos, prendan sus camaritas un momentico para que nos demos un saludito antes de despedirnos.